Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales 2018. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un programa que ha buscado fortalecer su participación en las elecciones regionales y municipales. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Jorge, el pasado 7 de octubre se celebraron elecciones en 25 departamentos, 196 provincias y 1.678 distritos del país, para elegir a sus autoridades regionales y municipales para el periodo 2019-2022. Tengo que felicitar a todos los electores y miembros de mesa que concurrieron a cumplir su deber cívico electoral. Fue toda una fiesta electoral. ¡Qué emocionante estuvo todo! Yo particularmente concurrí a votar desde muy temprano y a mi hermana Leila le tocó desempeñarse como miembro de mesa. Sin embargo, hubo algunos ciudadanos que no pudieron cumplir con estas obligaciones. En la presente edición de Guía Electoral 2018, daremos a conocer cuáles son los motivos que establece la ley para entregar dispensas a los electores que no pudieron sufragar y justificación a los que no integraron las mesas de votación. Sabrán qué trámites deben realizarse, qué documentos presentar, qué plazos existen y los pagos correspondientes. Como ven, el programa de hoy está imperdible. Llegó el turno de presentar a nuestro invitado. Así es, Normita. El día de hoy contamos con la participación de Luis Ernesto Grillo Teagua. Él es jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos tras la pausa. Continuamos en Guía Electoral 2018 y tras lo anunciado, trataremos el tema sobre la justificación y dispensa de multa electoral por omisión al sufragio o omisión a la instalación de las mesas de votación. Así es, Jorge. Revisaremos uno a uno los casos en que proceden tanto las dispensas como la justificación. Sí, Normita, y para eso está con nosotros en nuestros estudios Luis Grillo Teagua. Él es jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, a quien ya les damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias, Jorge, muy amable. Bien, entonces continuamos. Luis, coméntanos, ¿qué sucede cuando un ciudadano, por alguna razón, no ha podido cumplir con sus derechos cívicos, tanto sea para la instalación de una mesa de votación o para emitir su voto? Bien, Jorge, en primer lugar tendríamos que explicar que el Jurado Nacional de Elecciones plantea un recurso que tienen los ciudadanos que por situaciones ajenas a su control se han visto imposibilitados a participar de un proceso electoral que ha concluido el pasado 7 de octubre y que finalmente le puede generar con esto la asignación de una multa electoral. Para ello entonces existe la dispensa y existe la justificación que más adelante ya en esta entrevista vamos a poder aprovechar el espacio para explicar qué significa cada una de ellas y qué requisitos vamos a tener que presentar para poder cumplir con esta solicitud, con ese servicio que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones. Es muy buen punto el que acabas de tocar. ¿Qué te parece si empezamos por la explicación de cada uno de los términos? ¿Qué es dispensa y qué es justificación? Bien, para poder hacer esta diferenciación quiero que podamos entender que hay dos tipos de omisiones en un proceso electoral. Existe una omisión que es al sufragio, es decir, yo no he podido ejercer mi derecho de voto, por consiguiente no he votado y frente a ello se me asigna una multa. El recurso que yo tengo para poder eliminar, eximir esta multa es una dispensa. Entonces la dispensa está asociada con la omisión al sufragio. Cuando hablamos de que he sido asignado como miembro de mesa, puede ser titular o suplente, o puede que al no haberse conformado mi mesa de votación, el personal de OMPE como el personal del jurado me ha invitado a conformar la mesa para asegurar la atención de la misma durante el proceso electoral y yo me he negado,
al negarme también soy generador de una multa de esta naturaleza. Entonces, cuando se nos asigna una multa por omisión a la instalación de la mesa de sufragio, nosotros el recurso que tenemos, si no hemos instalado por razones de salud o de otras que mencionaremos más adelante, pues el recurso que tengo es la de una justificación. Y entonces podemos concluir que la justificación es el recurso que tenemos para eliminar una multa que se ha generado por una omisión a la instalación de una mesa de sufragio. Bien, y entonces digamos que existen para esto unas causales. Correcto. Y entonces para poder explicar a los ciudadanos, ¿las causales para una dispensa o para una justificación son las mismas o son similares? Ya. La pregunta es correcta. Es importante señalar que cuando nos referimos de que existen causales es porque existe un reglamento. El reglamento de justificación y de dispensa electoral ha sido aprobado por resolución la 461 en el año 2017, que es la que está vigente hasta el día de hoy. Y en este documento es que se norma cuáles son las únicas causales que aplican para poder proceder o declarar procedente una solicitud de dispensa o una solicitud de justificación según sea el caso. Y efectivamente existen causales que, si gustas, podemos trabajarlo en esta entrevista. Bienvenido, Luis, a Guía Electoral 2018. Gracias, Normita. Te comento, Luis, que muchos ciudadanos me están consultando sobre el tema en las redes. Así es que procederemos a desarrollar cada una de estas causales. ¿Con cuál de ellas podemos iniciar? Bueno, si tú gustas podemos comenzar con aquella que es muy frecuente con respecto al tipo de solicitudes que recibimos, y es la referida a los viajes que se dan los ciudadanos al extranjero fuera del territorio nacional. Y en esta causal, si me lo permites, podría explicar cuáles son los requisitos que se necesitan para poder sustentar y aplicar a esta causal que hago mención. Bien, digamos entonces, para poder explicar de repente este caso, si un ciudadano es a la vez miembro de mesa y es también a la vez tiene que obviamente cumplir con su deber de sufragar, digamos, viaja o tiene un viaje en el extranjero y por ende tiene la omisión a estas funciones. ¿Cuál sería entonces el procedimiento en ese sentido? Cabe mencionar que la causal que tenemos nosotros para que aplica ese tipo de solicitudes solo reconoce los viajes que están relacionados o bien por temas de salud, es decir, algún tratamiento médico fuera del territorio nacional, o por estudios que se estén dando en el exterior. Entonces, ante estas situaciones, por supuesto, si una persona tiene ambas responsabilidades, es decir, como elector y como miembro de mesa, con la documentación que pueda sustentar esta causal, pues se justifica y se dispensa respectivamente, ¿no? Me comenta un ciudadano que sufrió la pérdida de su DNI. ¿También es este un motivo para exonerarlo de las multas por no votar o integrar las mesas? No es tanto exonerarlo de la multa, pero sí es necesario que comprendamos lo siguiente. Si nosotros no contamos con el documento nacional de identidad, no podremos participar del proceso. Es decir, no voy a poder sufragar, y así yo desee cumplir con mi responsabilidad de instalar una mesa de votación, el no portar mi documento me inhabilita que yo pueda ejercer dicha función. Por consiguiente, sea por pérdida o sea por robo, esta sí es una causal que aplica para poder dispensar o para poder justificar según sea el caso. Y para ello entonces requeriríamos los siguientes documentos. En primer lugar, tendríamos que ir a la comisaría para asentar la denuncia respectiva, ya sea por pérdida o por robo del documento nacional de identidad en la jurisdicción donde el hecho haya ocurrido. En segundo lugar, debemos de tramitar ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de RENIEC nuestro nuevo DNI. Y una vez que nos lo den, vamos nosotros mismos a corroborar que la fecha de emisión del documento nacional de identidad pues será fecha posterior al proceso, y con ello pues nos acercamos a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones para que podamos hacer el pago efectivo del derecho de trámite del costo de una dispensa o de una justificación, según sea el caso, y con estos documentos adjuntaremos a la solicitud para que pueda ser declarada procedente. Cabe mencionar, si me permites también, Normita, que
cuando nosotros tenemos dos tipos de omisiones en un mismo proceso electoral y la causal es la misma, es decir, yo no he podido asistir a las votaciones porque me robaron el DNI y yo era miembro de mesa y tampoco pude votar, con esa misma causal yo puedo eximir ambas multas generadas por las omisiones cometidas. Bien, ¿qué te parece si seguimos revisando casos? ¿Qué sucede cuando un ciudadano o muchos ciudadanos omiten su deber cívico por causa de un desastre natural? ¿Cómo se ejecuta la manera? Ok, ante esta situación hay que tener en cuenta que es una situación particular que afecta directamente al ciudadano. En este caso, el ciudadano no debería de ser afectado con un pago de derecho de trámite porque es una situación totalmente particular. Por consiguiente, frente a una situación como esta se pide algún documento de algún funcionario local que pueda dar crédito efectivamente de lo acontecido en la localidad. Pongamos un escenario en la selva o en la sierra de nuestro país, para llegar a un local de votación necesitamos cruzar por algún puente peatonal, algún puente elaborado pues de madera que haya sido destruido por la caudal del río, y al verse imposibilitados a llegar a acceder al local de votación, pues probablemente el juez de paz o el teniente gobernador, qué sé yo, de la localidad, pueda emitir un documento dirigido al jurado señalando cuáles han sido las causales por las cuales han imposibilitado el acceso de la ciudadanía al local de votación asignado a los electores, ¿no?, que se han visto de una forma u otra imposibilitados de ejercer su derecho de voto. Con este documento, pues nosotros de oficio tramitamos de manera gratuita la dispensa o la justificación según sea el caso. ¿Y qué sucede cuando se omite, en este caso también los derechos cívicos de sufragar o de ser miembro de mesa, cuando existe algún error en el padrón electoral o de repente un error que pueda ser atribuido al sistema electoral? ¿Cómo se ejecuta ahí este caso para que un ciudadano pueda considerar el tema de la dispensa o justificación? Nosotros asumimos la responsabilidad que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si un ciudadano el día de la elección, ahora que ha pasado este proceso último electoral, nos hemos acercado a querer emitir nuestro voto, pero nos hemos dado con una sorpresa, por ejemplo, estoy señalando solamente un caso hipotético, que al momento de querer nosotros sufragar nos dimos con la sorpresa que nuestros datos eran correctos, pero la foto no era la que pertenecía a mi documento nacional de identidad. O caso contrario, que la foto sí era yo, pero los datos consignados en mi digamos, en mi número de documento de identidad no eran los míos. Situaciones como estas que pueden darse son atribuibles al sistema electoral y no son no deberían de ser situaciones que afecten a la ciudadanía. Por consiguiente, como no se va a poder ejercer el derecho de voto por estas inconsistencias que existen en el padrón, pues deberemos de solicitar al presidente de la mesa de sufragio que nos den a nosotros una constancia de haber participado en el proceso. Es decir, hemos cumplido con nuestro deber cívico, pero no hemos podido ejercer nuestro derecho por situaciones ajenas a nuestro control. Recibimos esta constancia de participación y el día posterior a que haya concluido el proceso electoral nos acercaremos al Jurado Nacional de Elecciones para dar trámite a una dispensa o justificación según sea el caso. Y nosotros atenderemos de manera gratuita, de manera de oficio, dado que, vuelvo a repetir, la causal por la cual el ciudadano se ha visto imposibilitado en ejercer su derecho de voto ha sido atribuible a los organismos que formamos parte del sistema electoral. ¿Y qué podrías recomendar en este caso si es que existe o puede haber pasado durante el proceso de elecciones, haya habido, digamos, alguna incidencia electoral durante el desarrollo del mismo? Las incidencias electorales están consignadas a situaciones que pueden poner en riesgo el buen desarrollo de una elección. Nuestro personal que está distribuido a lo largo y ancho de nuestro país en cada uno de los locales de votación donde se ha llevado a cabo las elecciones de las regionales municipales 2018, nuestros fiscalizadores pues vienen estando atentos a que no haya ningún tipo de incidencia electoral que pueda poner en riesgo pues el buen funcionamiento del mismo. En caso hubiera alguna de ellas, estas pueden ser generadoras de impedimento de
de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Pero para ello, entonces, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales deberá de emitir un informe imposibilitando a algún ciudadano en particular por algún hecho de estos mencionados y o calificados como incidencias electorales, ¿no? Entonces, frente a eso, el único digamos, ente capaz de poder informar sobre las incidencias, pues es la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Un ciudadano de nombre Alberto nos indica que el día del sufragio sufrió la pérdida de un ser querido, lo que lo imposibilitó cumplir su deber como miembro de mesa. Nuestras condolencias por ello. ¿Qué sucede en estos casos? En estas situaciones lo que se le genera es una dispensa precisamente por la causal de fallecimiento de familiar directo, y lo que debe de traer como parte de la documentación sustentatoria esta causal es la partida de defunción del familiar y el documento de identidad de la persona que está queriendo dispensar o justificar, teniendo en cuenta que esto nos va a permitir a nosotros poder entender y poder verificar y constatar pues la relación parental que tiene con la persona que ha fallecido. Y con ello se tramita el pago respectivo por derecho de trámite y procederemos a la atención de esta solicitud de dispensa y o justificación según sea el caso. ¿Y qué sucede cuando un ciudadano tiene problemas de salud que le impiden ir a votar en este caso? Para ello debe de existir como parte de la formalidad de un digamos, proceso o un tratamiento médico. Hay documentación que sustenta los descansos o digamos, la imposibilidad de poder desarrollar ciertas funciones motoras que son parte del tratamiento de prevención o de recuperación. Y en ese sentido, entonces, se solicita que los ciudadanos puedan tener o bien un descanso médico o bien un informe médico donde se establezca el diagnóstico, se establezca cuál es el tipo de tratamiento que está desarrollando y si en ese tratamiento pues se exige el descanso médico obligatorio. Y ahí las fechas que se consignan en el documento deben de ser fechas que crucen con la fecha del proceso electoral en cuestión. Es decir, que si estamos hablando del proceso electoral que acaba de concluir hace muy poco, pues el descanso médico debe de cruzar las fechas de la elección, de tal manera que pueda ser aplicable a justificar o dispensar una multa que se haya asignado por alguna omisión. Bueno, me parece que tenemos más causales para poder ver el tema de justificación y dispensa de multa electoral, que vamos a tener que desarrollarlas en el siguiente bloque de nuestro programa. Y también la forma en que deberán tramitarse estas dispensas y justificación a fin de que estén completas todas las causales. Hemos dejado para la segunda parte del programa los resúmenes que hacemos de cada tema. Así es, entonces nosotros nos vamos a una breve pausa y retornamos en Guía Electoral 2018. Continuamos en Guía Electoral 2018. Muchas gracias por su sintonía y estamos tratando el tema sobre la dispensa y justificación de multa electoral con el jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano, Luis Grillo Teagua. Tal como anunciamos, en este bloque continuaremos hablando sobre las causales que existen para dispensas o justificar a aquellos ciudadanos que no cumplieron con votar o integrar las mesas de sufragio. Así es, estimado Luis, continuemos. ¿Qué sucede para el caso de las mujeres lactantes? Bueno, en este caso la norma establece que ninguna persona que dependa de otra, es decir, un tercero, pueda pasar mucho tiempo separado, y entonces la norma establece que en el caso de las madres lactantes que tengan hijos de 2 años a menos, pues pueden ser justificadas al momento de haber sido asignadas como miembros de mesa. Para ello tienen que traer solamente el DNI del menor, el DNI de la madre y el recibo de derecho de pago de trámite para que puedan adjuntar a su solicitud y esta pueda ser declarada procedente. ¿Y cómo se ejecuta el tema cuando un ciudadano padece de alguna discapacidad?
Pues acá sí es importante señalar que recurrimos al padrón que nos emite CONADIS. Si están registrados en este padrón, los ciudadanos son dispensados de manera automática, de oficio, pero en caso de no estar registrados ante CONADIS, pues es importante que puedan haber colocado la condición de discapacidad en su DNI, caso contrario algún certificado de discapacidad que nos permita a nosotros poder atender esa solicitud. No hay costo alguno y nosotros lo hacemos de oficio. Me escribe una ciudadana de nombre Ana María y me indica que se encuentra en periodo de lactancia. En caso de las mujeres que poseen esta condición, ¿aplican tanto las dispensas como la justificación? En el caso de la lactancia estamos hablando de niños menores de 2 años y como yo había explicado hace unos minutos, pues efectivamente eso procedería siempre y cuando aportan el DNI del menor o algún certificado de nacimiento, certificado vivo y el DNI de la madre con el recibo del derecho de pago de trámite, ¿no? Luis, me imagino que existen también otras causales para el tema de dispensa y de justificación. Digamos, ¿podrías hacer una mención sobre las más importantes? Considero que es importante hablar acerca de aquellos quienes hacen viajes al exterior. Y acá me parece mucho más importante resaltar en qué situaciones aplica los viajes que son fuera de territorio nacional. Solamente aplican para aquellos que hacen algún tratamiento médico fuera de territorio nacional o caso contrario, quienes que se vayan a estudiar. Con ello, la documentación que sustente las razones por las cuales están fuera de territorio nacional y el pasaporte con las fechas de ingreso y de salida del país, pues son más que suficientes para que puedan ser documentos sustentatorios que aplique la causal que estoy mencionando. Acuérdense que esto tiene que sumarse al recibo de pago por derecho de trámite y el DNI, una copia simple del DNI del ciudadano o ciudadana que desea dispensar. En caso de que alguna persona quiera hacer algún trámite en nombre de otra, no hay que olvidarse que requerimos una carta poder simple, es decir, ponemos yo, ciudadano tal, con DNI tal, doy autorización a ciudadano tal, con DNI tal, para que me represente ante este trámite administrativo en el Jurado Nacional de Elecciones. Con eso es más que suficiente para representar a alguien en este procedimiento. Ya saben, amigos, estas son todas las causales por las que se puede dispensar o justificar por la omisión al sufragio y a la instalación de mesas de votación, pero siempre con la debida documentación que lo acredite. Ahora vamos a hablar sobre cómo deben realizarse los trámites correspondientes. Efectivamente. Luis, coméntanos, ¿todo este procedimiento de efectuar los trámites de dispensa o de justificación se realizan solo en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones? Pues no, tenemos nuestras oficinas a nivel nacional y nuestras oficinas desconcentradas tienen la competencia también de poder resolver ese tipo de solicitudes. De la misma manera estamos ubicados actualmente en los módulos de atención al cliente, en los MAC, aquí en la ciudad de Lima, y en el Callao para poder también dar atención a ese tipo de solicitudes. Si estamos en lugares donde no existe una oficina desconcentrada o no tuviéramos accesibilidad a un módulo de atención al ciudadano, y solo tenemos a los jurados electorales especiales, pues ellos pueden ser mesa de partes para que puedan a su vez transferir esta documentación a las oficinas desconcentradas o a la sede central según sea el caso para la atención oportuna. Nosotros tenemos 5 días de atención para las solicitudes que nos lleguen de dispensa o de justificación una vez que arriben a nuestro despacho. Y si supongamos que a un ciudadano igual se le hace un poco difícil el acceso, tanto sea un jurado electoral especial o una oficina desconcentrada, tenemos también ¿el correo postal existe? ¿Se pueden hacer el claro, trámite? nos pueden enviar por courier la solicitud, o caso contrario existe un módulo de dispensa virtual donde ustedes pueden ingresar toda la documentación y registrar su solicitud para que nosotros podamos atenderla a la prontitud. Pueden ustedes visitar nuestra página web www.jne.gov.pe, ubicar servicios al ciudadano y en el link que se va a mostrar, en el listing que se va a mostrar, ustedes van a identificar dispensa virtual y ahí ustedes podrán ver el tutorial respectivo para entender cómo es que tienen que registrar una solicitud desde esta plataforma que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones. Pasado el proceso electoral, ¿desde cuándo pueden los electores empezar a realizar sus trámites? Muchas personas nos piden que antes del proceso, porque saben que no van a participar, nos envían sus solicitudes. Hay que considerar que la dispensa solo aplica cuando se ha asignado una multa. Por consiguiente, atendemos con este servicio a partir del día siguiente que se ha concluido con el proceso electoral.
¿Existe algún pago que se tiene que realizar para realizar estas gestiones y estos trámites? Sí, correcto. Existe un pago que tenemos que realizar y este es un pago por derecho de trámite. Hay una diferenciación entre el pago que se hace para una dispensa y el pago que se hace para una justificación. El costo de una dispensa, por ejemplo, está de 22 soles con 15 y un pago por derecho de justificación está 22 con 35 soles. ¿Estos pagos se efectúan, pueden ser en Banco de la Nación y en la oficina del Jurado Puede Nacional ser de en la Elecciones? caja del Jurado Nacional de Elecciones, en Avenida Nicolás de Pirola 1070, efectivamente, pero también pueden hacerlo en cualquier agencia del Banco de la Nación al tributo 1465. Ustedes se acercan a la ventanilla del banco y afirman que van a hacer un pago por derecho de trámite de una dispensa o de una justificación y tienen que mencionar el código al que están pagando. El código es el 1465. Luis, coméntanos, ¿todas las causales exigen el derecho al pago del trámite? No, no necesariamente. Hay causales que por la naturaleza de la misma no exigen un pago de por medio. Por ejemplo, estamos hablando de aquellos ciudadanos que sufren de alguna condición de discapacidad. Estamos hablando de aquellos ciudadanos que saliendo de haber estado en condición de preso, pues con la carta de excarcelación es más que suficiente para proceder a la eliminación de estas multas pendientes de pago. Y por otro lado, estamos hablando también de aquellas situaciones por desastres naturales y todo aquello atribuible al sistema electoral, ¿no? Me escribe una ciudadana de nombre Gladys y me señala que no puede hacer personalmente estos trámites. ¿Qué se hace en estos casos, Luis? Pues, Normita, en estos casos puede muy bien Gladys o mandar la solicitud vía correo postal, Avenida Nicolás de Pirola 1070 Lima 1, o caso contrario puede utilizar nuestra plataforma virtual. Habíamos mencionado nuestro módulo virtual de dispensa, donde ella va a poder escanear previamente la documentación que sustenta y el mismo sistema le va a pedir que adjunte la documentación de acuerdo a cada requisito que necesite sustentar según la causal a la que quiere aplicar. Y con ello el procedimiento se hace de manera rápida y de manera sencilla desde el hogar y la solicitud nos va a llegar de manera virtual a nuestro despacho para ser atendida en los plazos que establece la norma, que son de 5 días hábiles. En el caso de los ciudadanos que no están inmersos en ninguna de las causales señaladas, habrá que cumplir con el pago de las multas electorales. ¿A cuánto asciende la multa de omisión al voto? Correcto. Muy buena pregunta, Normita, porque a veces los ciudadanos consideran que porque no hemos ido a votar ya existe el derecho a que se me tenga que dispensar y no es así. Tenemos un reglamento de justificación y de dispensa que tiene claras las causales en las que solo aplica la procedencia de ese tipo de solicitudes. Aquellos quienes no hemos podido asistir o no hemos querido asistir, pues lamentablemente la asignación de la multa por una omisión al sufragio para este proceso es de 83 soles. Y en el caso de aquellas personas que no han participado en la instalación de una mesa de sufragio, hablamos de titulares, suplentes y también aquellos quienes nos hemos negado a conformar una mesa, la suma es de 207 soles.50. Recordemos que esta última asciende al 5% de la UIT vigente. Luis, y cuéntanos, ¿en dónde es que se realizan estos pagos de las multas? Las multas pueden ser abonadas en cualquier agencia del Banco de la Nación, solo deben de acercarse a la ventanilla, indicar el número del DNI y señalar el tipo de omisión que han tenido, es decir, si ha sido una multa por omisión al sufragio o por omisión a la instalación. Inmediatamente el banco hará registro del pago efectuado y de la misma manera ustedes podrán visualizar en nuestro sistema en www.jne.gov.pe en consulta de multas electorales que su multa ha sido eliminada de manera inmediata. Ahora sí estamos en condiciones de ofrecerles nuestro acostumbrado resumen. Preparen papel y lápiz, amigos. Y como siempre digo, adelante, señor director. Hola amigos, a continuación les diremos en qué casos proceden las dispensas por no haber votado o la justificación por no haber integrado las mesas de sufragio en estas elecciones regionales y municipales 2018. Mucha atención, cojan lápiz y papel y apuntar. Viajes al extranjero por estudios.
Se debe presentar copia simple del pasaporte u otro documento donde conste la salida y entrada al país. Además, copia simple que acredite los estudios realizados. Viajes al extranjero por salud. Como en el caso anterior, se requiere copia simple de pasaporte u otro documento donde conste la salida y entrada al país. Además, copia simple del documento que certifique el tratamiento médico realizado. Desastres naturales. Se debe presentar copia simple del documento suscrito por el funcionario público competente o un documento sustentatorio que acredite su impedimento para desplazarse a su centro de votación. Error en el padrón. Se necesita copia simple de la constancia de asistencia a la mesa de sufragio, expedida por el presidente de mesa. Defectos atribuibles al sistema electoral. Debe presentarse copia simple del informe de sustento, emitido por la entidad electoral correspondiente. Fallecimiento de familiar directo. En este lamentable caso, debe poseerse copia simple de la partida de defunción. Incidencias electorales. Debe entregarse una copia simple del documento emitido por OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Discapacidad. Se necesita copia simple del certificado de discapacidad, dictamen de la comisión médica o la resolución ejecutiva de inscripción y/o carné del CONADIS o documento que declare la interdicción. Lactancia. Este caso se aplica solo para los miembros de mesa. Se debe presentar copia simple de la partida de nacimiento o certificado de nacido vivo o DNI del menor lactante, cuya edad debe ser menor o igual a 2 años previos a la fecha de la elección. Robo o pérdida del DNI. Se aclara que el robo o pérdida debe haberse producido el día de la elección o dentro de los 10 días previos. Es preciso entregar copia simple de la denuncia policial y del DNI vigente emitido con fecha posterior al motivo de la denuncia. Salud. Se requiere copia simple del certificado médico o de documento análogo expedido por entidades de salud pública como MINSA, IESalud o privadas. Si se trata de documento emitido por un médico particular, debe constar en especie valorada del Colegio Médico del Perú. Fuerza mayor. Este caso se refiere a incendios y ciudadanos detenidos, entre otros de naturaleza diversa. Para ello debe presentarse copia simple del documento que acredite la causal. Esperamos, amigos, haber absuelto todas sus dudas, porque Guía Electoral 2018 está hecho para servirles mejor. Gran explicación, Normita, ¿no te parece, Luis? Sí, efectivamente, Jorge, de mucha utilidad para la ciudadanía. Muchas gracias a los dos. Luis, coméntanos, ¿alguna recomendación final para los ciudadanos? Sí, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa si tiene alguna consulta, alguna duda que hacer, pues no duden en comunicarse con nosotros al 311-1717, que es el número telefónico de nuestro call center, y con mucho gusto nuestros operadores atenderán sus consultas. Asimismo pueden escribirnos a consultas@jne.gov.pe, que de la misma manera estaremos atentos a cuáles son las consultas en materia electoral. Bueno, agradecemos entonces la participación de Luis Grillo Teagua, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Así hemos llegado a la parte final de Guía Electoral 2018 y agradeciéndoles como siempre su sintonía y también agradeciendo a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Y no se olviden de ingresar a la página web www.jne.gov.pe y sintonizar canal JNE TV. Hasta el próximo programa.